El día de hoy, vamos a... ¿Estaba bien todo? Sí. Ah, ya, ok. Ya. La meditación de hoy no, ha sido difícil este día, este miércoles, es un poco difícil, pero aquí estamos. Vamos a darle gracias a Dios. Ya le hemos dado gracias a Dios. Y le he dado gracias a Dios tantas veces, como 4 veces le he dado gracias a Dios este día, en solo un momento. No desesperes. ¿Cómo es Dios, verdad? Justo el día de hoy que vamos a hablar sobre el no desesperarse, nos pasa esto. Pero bueno, vamos a leer Filipenses 4:6. No vamos a tener los textos en pantalla porque estamos directo, no tenemos nada ahorita ahí para poner, así que voy a pedir que estén bien concentrados con sus oídos muy abiertos esta noche. Amén. No desesperes. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Dice, no se inquieten por nada, más bien no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Amén. Vamos a orar por la palabra de Dios. Sí, Señor, gracias porque tú nos vas a hablar, porque tú estás, Señor, pendiente de nosotros y recibimos tu palabra, recibimos lo que tú tienes para nosotros esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué dice Filipenses, verdad? No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. A veces no tenemos buenas noticias, ¿verdad? En el día. A veces hay circunstancias que pasan, no sabes qué hacer y solo pides que el día siguiente sea mejor. A mí a veces lo que me pasa es que cuando no tengo buenas noticias o pasa algo de noche, o recibo noticias en un momento, lo único que quiero es que llegue el día siguiente y que sea distinto, o que la noche dure mucho y pueda dormir largo tiempo. ¿Sí? El día de ayer tuvimos unas tan buenas noticias, ¿no? En casa. Nada, digamos que fuera que Dios no tenga el control. Sí, Dios tiene el control de todo. Pero al día siguiente yo dije, Señor, tú tienes el control, no voy a desesperar, voy a confiar. El día siguiente, hoy me levanto para poder hacer todo lo que tengo que hacer en la mañana, salgo para trabajar, se me hizo tarde para ir al trabajo. Y yo nunca tomo taxi, voy al trabajo porque donde voy es muy lejos y digo, bueno, hasta una parte todavía tengo tiempo, voy a tomar taxi hasta una parte, de ahí voy a hacer transbordo a otro lugar, a otro carro, ¿no? Y estaba casi con la hora, bajo del taxi, tomo el otro carro y justo cuando ya me faltaba como unos, digamos, 10 minutos máximo para llegar a donde tenía que ir. Había un inmenso tráfico, lo que nunca había en ese lugar. Había un tráfico increíble, horrible totalmente, una hilera de carros horribles. Y yo decía, ¿qué ha pasado? Y caí en cuenta de que justo ya están empezando clases, ¿verdad? Muchos colegios. Y justo el lugar por donde pasa el carro, donde yo voy, están los colegios, está el Prescott, está el Sagrados Corazones y no sé qué otros más, donde todos van en carro. Y había la de carros por todo lado, todo era full de carros. Tanto que los papás de los niños se bajaban del carro para ya caminar porque eran muchos. La gente se bajaba para poder llegar a sus trabajos por ahí. Yo no me podía bajar porque era la única vía y no podía tomar un taxi porque el taxi que quería tomar estaba al frente también atascado. Fue horrible. Un lugar que lo debía haber pasado máximo, esa trocha lo debía haber pasado en 5 minutos. Estuve casi ahí como 15 a 20 minutos más en ese lugar. Llegué tarde al trabajo y bueno, me estaban esperando todos. Ahora, yo no tenía el control de eso.
¿verdad? A veces hay circunstancias en la vida en las cuales no vamos a tener control. Y lo que nos queda es confiar en Dios, ¿verdad? Yo hoy decía, bueno, Dios, ¿qué voy a hacer? Confiar, nada más. Así que no es necesario que te inquietes. ¿Qué dice Filipenses 4:6? En la primera parte dice, no se inquieten por nada, ¿sí? No se inquieten por nada. En la primera parte de Filipenses 4:6, lo que hemos leído. Nadie cuando es niño se pregunta, ¿y ahora qué hago? Cuando se trata de cosas que damos por sentado, ¿verdad? Como qué voy a comer, o qué cuadernos voy a usar, o qué libros voy a usar para el colegio. Yo al menos nunca me pregunté cuando era niño, ¿qué voy a tomar de desayuno? ¿Qué voy a almorzar? O cómo voy a tener mis cuadernos. Había una cierta preocupación a veces por la condición económica en la casa, pero no era algo de que yo me desesperaba, no me levantaba diciendo ahora tengo que ir a trabajar para esto, no, simplemente sabía que iba a llegar, que mis padres iban a estar ahí, ¿sí? Y que iba a haber el cuaderno, iba a haber el desayuno, iba a haber la cena, ¿sí? Entonces, sabemos que hay cosas que quizás no vamos a tener, ¿verdad? Eso es verdad. Los niños siempre se comparan, ¿no? Al menos yo me acuerdo que de niño quería tener, en esa época quería tener una BMX, ¿no? Una bicicleta BMX. Era mi sueño tener una bicicleta BMX, ¿no? Y tuve una bicicleta cuando era niño, tuve una, dos, no solo una, pero no eran BMX, eran de esas Mister antiguas que mi papá tenía, ¿no? Y que las adoraba como si fueran sus carros, ¿no? Aunque no eran carros, eran simples bicicletas, pero igual disfruté de niño. Igual las disfruté. Sí quería tener una bicicleta, una BMX como tenían algunos de mis amigos. No las pude tener, pero tampoco me quitaba el sueño, porque tenía mi bicicleta. Y además en mi bicicleta podían entrar hasta 3 personas, porque tenían el asiento largo. ¿Se acuerdan de esas bicicletas con los asientos largos? Así era mi bicicleta. Y igual, quizá son cosas que pasan, pero damos por sentado cuando somos niños muchas cosas porque tenemos a nuestros padres que proveen, ¿sí? Y quizá cuando crecemos vamos perdiendo esa inocencia y seguridad de que tenemos un padre que siempre estará ahí y que las cosas que damos por sentados siempre habrá. Y eso es una seguridad que siempre debemos tener en Dios. No debemos estar inquietos por nada, nos dice acá. Y esto me gusta porque a veces nos dice Dios, no estés inquieto por nada, pero nos inquietamos por todo a veces. Pero en Filipenses nos dice el Señor, no estén inquietos por nada. No se afanen, dice otras versiones, por nada. ¿Sí? Quizá voy a contar una historia que les va a causar mucha risa a ustedes y es algo que me pasó de niño. ¿Sí? Y de repente les cause risa, ¿no? Porque dirán, ¿cómo es posible que hayas pensado eso? ¿No? Me pasó de niño, tenía 6 años y de repente lo contaba antes, no lo sé. Pero cuando tenía 6 años, recuerdo que me dejaron un trabajo en la escuela, estaba en primer grado de primaria, y íbamos a hacer un reloj. Sí, un reloj, no un reloj que sirva, sino un reloj con pegados los números y todo eso, ¿no? Y recuerdo que el profesor de arte, el profesor que hacía estas cosas, nos pidió que traigamos un calendario del año pasado o de años pasados. Traigan un calendario de años pasados, nos dijo, para poder recortar los números, ¿no? Para poner 1, 2, 3 y todo eso. Entonces yo fui y le pedí a mi mamá y papá, necesito un calendario del año pasado o de años pasados para poder hacer ese trabajo, ¿no? Entonces yo en la noche me acuerdo que le pregunté a mi papá, ¿ya conseguiste el calendario, papá? Y me dijo, sí, está ahí guardado. Estaba en la casa pastoral donde vivíamos ahí en Cajamarca. Tenía unos muebles grandes. Bueno, yo los veía grandes, no eran tan grandes, pero yo los veía inmensos, donde guardábamos varias cosas. Y en eso yo me acerqué, abrí, ya era de noche, abrí el cajón y vi un calendario. Era el año 1989. Y yo abrí eso y vi, y al fondo vi 1989. Ya estábamos octubre, creo, ya estábamos noviembre, diciembre, no me acuerdo bien. Y yo creo que me puse a llorar y le dije a mi papá que el profesor me había pedido un calendario del año pasado o de años pasados, no de 1989.
Y mi papá me miraba y me decía, pero te va a servir igual. Y yo le decía, no, el profesor me pidió un calendario del año pasado, no de 1989. Y papá, ya, no sé, no recuerdo si papá dijo que le cortamos el número, no sé. ¿Y cómo se va a dar cuenta tu profesor? Y yo, a lo poco que me recuerdo, porque tenía 6 años, es que yo estaba desesperado porque estaba llevando un calendario de 1989, aunque iba a servir para lo mismo, ¿no? Porque el profesor me había pedido que el calendario sea de años anteriores. Mi papá sabía que no iba a haber ningún problema y era obvio, ¿verdad? Ahora obviamente que ya pasó hace mucho tiempo, no iba a pasar nada, porque el profesor ni siquiera se iba a dar cuenta porque lo que necesitaba era es más, necesitaba un mes nomás, porque necesitaban los números, nada más. Entonces, a veces nos desesperamos por cosas que Dios tiene el control y Dios nos dice, ¿qué pasa? Tranquilo, ¿no? ¿Por qué estás preocupado? O sea, eso va a servir, ¿no? Estamos preocupados por algo que no es necesario y quizá hoy estamos así y Dios nos está mirando y nos está diciendo tranquilo, no va a pasar nada, todo va a estar bien, porque quizá la respuesta no sea como la que esperamos, ¿ok? O como lo que nosotros queremos. Yo esperaba un calendario de 1989, no de 1988 o atrás, no de 1989, porque eso no me pidió mi profesor. Y yo estaba empecinado en eso. Y Dios igual nos mirará ahora, ¿no? De repente tenemos la respuesta, Dios nos da las formas, Dios nos da la sabiduría y nos desesperamos. Y Dios nos mirará y nos dice, yo no sé de qué te desesperas. Ahí está, ahí está. No es necesario desesperarse, no es necesario. Interesante, debemos echar, ¿no? Estamos en buenas decisiones en esta temporada, en esta serie. Debemos echar sobre Él nuestras cargas. Echa sobre el Señor tus cargas. ¿Qué dice Filipenses 4:6? La otra parte dice, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Si Dios conoce nuestras peticiones, eso es interesante, que Dios conoce. ¿Ustedes creen que Dios no conoce lo que queremos? ¿Que Dios no conoce lo que necesitamos? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, Él conoce cada parte de nosotros. Pero Dios, ¿qué dice acá? Más bien en toda ocasión presenten sus peticiones. Dios quiere tener comunicación con nosotros. Dios quiere que traigamos delante de Él nuestras peticiones. Él quiere que traigamos delante de Él sus peticiones. Si leemos el texto aquí dice en toda ocasión, ¿sí? En toda ocasión. Es por eso que debemos tener una vida de comunión siempre. No solamente en momentos circunstanciales de la vida, sino siempre, en cada momento, para cada cosa, para cada decisión que queramos tomar. De repente la respuesta no va a ser un calendario de 1988, sino algo mejor. Y nosotros nos desesperamos por encontrar lo que queremos, pero Dios tiene algo mejor para nosotros. Y es ahí donde tenemos que decir, Dios, estoy desesperándome en vano. Estemos, hermanos, siempre con el corazón dispuesto a acercarnos a Dios para presentar todas nuestras peticiones, todo lo que nos pasa en la vida, ¿sí? Él quiere estar con nosotros siempre, en cada momento y por cada cosa. Estamos, hermanos, estamos permitidos a acercarnos y derramar nuestro corazón en medio de cada situación, ¿no? En cada situación. Sabemos que nada humano puede cambiar, ¿verdad? Y que solo Dios lo puede hacer, ¿sí? Entonces, cada situación difícil, a veces humanamente no las vamos a poder cambiar. Y a veces nos desesperamos. Entonces, ¿por qué? Simplemente debemos decir, Señor, esto yo sé que tú sí puedes. Y debemos de venir con eso delante de Dios. Él nos dará descanso. Él traerá paz a nuestros corazones. No
nos desesperemos, echemos nuestras cargas sobre el Señor. En Mateo 11, 29 al 30 dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave, dice aquí en esta versión. Mi yugo es fácil en otras versiones, y mi carga es ligera, dice otras versiones, y en esta versión dice: y mi carga es liviana. Hermanos, no desesperemos. Jesús siempre fue manso y humilde ante cualquier situación. Jesús sufrió con humildad y con mansedumbre el camino a la cruz, todo el Vía Crucis, el cargar la cruz, los azotes, lo sufrió con mansedumbre y humildad, en obediencia. Y es lo que debemos aprender de Jesús para encontrar descanso en cualquier momento de nuestras vidas. Él nos dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, o sea, que yo soy manso y humilde de corazón. Las situaciones difíciles vendrán, las situaciones difíciles llegarán, pero si tú cargas mi yugo, vas a ser como yo. Dice Jesús, no como yo, sino como Jesús, que es manso y humilde. Y vas a poder resistir cualquier situación difícil. Por eso dice: carga mi yugo, aprende de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón. Cuando nos ponemos el yugo al lado de Cristo, el yugo quizá va a haber momentos que queramos salir, pero Él nos va a ir alineando y nos va a ir diciendo: hey, es necesario, aprende a tener el corazón humilde, a ser manso como yo lo soy. Aprendamos de Jesús para poder encontrar descanso en cualquier momento de nuestras vidas. Llevar el yugo de Jesús es una decisión. Ese yugo es fácil, no porque la vida sea color de rosa. No nos dice la Biblia: mi yugo, no te preocupes, que vas a poder hacer lo que tú quieras, vas a vivir la vida como tú quieras, vas a vivir como tus deseos, sino te dice: es fácil, pero es un yugo igual. Es fácil porque estaremos con Jesús, aprendiendo de Él a ser mansos y humildes, ¿sí? Jesús será el que tome el control de nuestras vidas y vamos a ir aprendiendo en el camino. Aprender de alinear nuestras vidas con el corazón de Dios nos hará ser mansos y humildes. No vamos a ser como cabritos que corren por el prado como quieran, sino vamos a estar ahí unidos a Cristo y Él caminando. Por aquí es, no por donde ves esas cabritas saltando. Ellos no decidieron llevar mi yugo, pero tú sí. Es por aquí. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Su carga es ligera. Y acá se refería, porque los fariseos ponían, dice la Biblia, cargas pesadas sobre las personas, restricciones religiosas, que tienes que hacer tal cosa, y así, y cuando es el día de reposo no puedes caminar tantos pasos, si caminas tienes que contar cuántos pasos das en el día de reposo. O sea, ponían mucha carga sobre las personas, para que sean buenas personas, personas religiosas. Jesús nos presenta una vida sin cargas religiosas, ¿verdad? De eso de no tomar, no fumar, que obviamente eso es dañino para nosotros, pero no es el no hagas, sino el vivir en libertad bajo el yugo de Jesús. ¿Sí? Miren, si estamos dispuestos a cargar nuestra cruz, no es para llevar un peso, sino es para crucificar nuestra vida ahí, la carne, crucificarla. Vamos así llevar nuestra cruz para crucificar el viejo Abraham en esa cruz. Por eso Jesús dice: lleva mi cruz. Jesús no se quedó crucificado ahí. Nosotros debemos el viejo Abraham, el viejo tú, dejarlo en la cruz crucificado. Debemos morir a nosotros mismos
para vivir en libertad, en esa libertad que solo Jesús nos puede dar, que solo Dios nos puede dar. Y voy a ser rápido esta noche porque nos hemos demorado un poco. No dudes, amado hermano. Quiero que leamos Mateo 10, 30 al 31, dice: pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 10, 30 al 31. Vamos a ver un poco atrás. No hay nada ahorita en pantallas, pero vamos a leer la historia completa, un poco completa, no todo. En la madrugada, en la cuarta vigilia, aproximadamente 4 de la mañana, imagínense esa hora, en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, sobre el mar de Galilea, que era un lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el lago, quedaron aterrados, gritando: es un fantasma, gritando de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Escuchen, esto es muy interesante. Mándame. Pedro no se lanzó. Dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. ¿Saben algo? Fue Jesús que envió a sus discípulos a que se adelanten en la barca. Antes de esto, si ustedes leen más atrás, Jesús le dice: adelántense ustedes. Y ellos, obedientes, agarraron su barca y se fueron al mar de Galilea. Y Jesús se quedó hablando con personas y a orar bastante, porque iba a ser ya de madrugada, ya era ya amanecer casi. Entonces ellos estaban en esa barca porque habían obedecido ¿a quién? A Jesús, al Maestro. Se adelantaron y obedecieron. Y quiero que tengas algo en cuenta: que cuando Dios te manda a hacer algo y tú obedeces, no quiere decir que no hayan cosas complicadas en la vida. El ser obedientes a Jesús no va a hacer que no haya aguas complicadas. No va a ser. ¿Saben? Tenemos que tener la seguridad de que Jesús va a estar en medio de la tormenta. Y Jesús nos dice hoy que si confiamos, vamos a poder caminar en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio de los vientos fuertes. Vamos a poder caminar si confiamos. Para poder caminar en medio de la tempestad, en medio de los vientos fuertes, es necesario mantener nuestra mirada en Jesús, y eso hará que estemos confiados y firmes. Hay algo que es muy hermoso. Dice que Jesús él vio a sus discípulos. El mar de Galilea había partes que, creo, si no mal me equivoco, que en algunas partes hasta medían como 10 kilómetros de ancho. Jesús no estaba cerca, sino estaba lejos, y él estaba mirando. Dice la Biblia que sufrían al remar y podía ver que estaban agotados. ¿Cómo? Bueno, era Dios. Él miraba a lo lejos: están agotados. ¿Tú crees que el Señor no está mirando tu situación hoy? ¿No crees que el Señor está mirándote cómo estás bregando, cómo estás ahí haciendo tu esfuerzo? Y el Señor no está mirando. Sé, yo creo que sí. Y el Señor dice: sé que está ahí, dando. Jesús está en medio de la tormenta y nos dice hoy que si confiamos, vamos a poder caminar en medio de la tempestad. Solo tenemos que mantener nuestra mirada en Jesús, y eso hará que estemos confiados. Que estemos confiados y firmes. Pedro, mientras mantuvo su mirada en Jesús, no se hundió. No se hundió.
mientras estaba mirando a Jesús, pero cuando comenzó a ver que los vientos soplaban fuerte, las circunstancias adversas, se desesperó, ¿sí? Y eso pasa. Siempre que comenzamos a ver las circunstancias adversas, vamos a empezar a desesperarnos. Y acá pasa algo. Pedro clamó, ¿verdad? Pedro clamó y dijo: sálvame, Señor, Señor, sálvame. ¿Sí? Ahora, si nosotros clamamos, nuestro Señor siempre estará ahí para salvarnos. No, la Biblia acá dice: enseguida Jesús le tendió la mano. Enseguida. Confiemos que nuestro Dios enseguida estará ahí. Confiemos, amada iglesia. Entonces, Él estará ahí para salvarnos. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, y eso por eso le dije antes cuando leímos esta parte, no olvidar algo. No olvidemos que Jesús fue que llamó a Pedro. El que le dijo: mándame, ¿verdad?, a que vaya. ¿Y qué hizo Jesús? No le dijo: no sé, a ver, tú, depende de ti, a ver. No, ¿qué le dijo Jesús? Ven. Ven. Hoy nuestro Señor nos dice: si yo te he llamado, confía. ¿Y saben qué? También nos dice: yo no te llamé para que fracases. Yo pienso que la mirada de Jesús a Pedro, que le decía ahí: si yo te dije que vengas, ¿por qué dudas? Si yo te dije. Así, o sea, yo te dije, solo tenías que mantener tu mirada en mí, nada más. ¿Por qué dudaste? Y saben, el día de ayer, hoy, ha sido esa voz cuando iba haciendo el mensaje y terminándolo. Jesús diciendo a mi vida: ¿por qué dudas? Hoy el Señor te habla: si yo te he llamado, no te llamé para que fracases. Te llamé porque sabía que podrías cruzar esta tempestad. Solo necesitas ejercitar tu fe. Y yo quiero que ese sea un mensaje para todos nosotros esta noche, amada iglesia. Solo necesitamos poner nuestra mirada en Cristo y ejercitar nuestra fe. No dudes, solo mantén tu mirada en el Señor. Quizá vas a sentir en un momento que te hundes y el Señor estará ahí y diciéndote: yo te llamé. Yo te llamé. Dios ha llamado, ha llamado a muchos al servicio de esta iglesia en Emmanuel, acá en Arequipa. Muchos han sido llamados para el servicio en esta iglesia. Y Dios nos dice a los que se han unido hoy y a los que de repente escuchen después: yo te llamé. Y si yo te llamé, no fue para que fracases. Necesito que ejercites tu fe. Confía. ¿Saben? Jesús va a estar ahí. La tempestad también. No es que Jesús dijo: ya se calmó, he puesto una tablita, Pedro, ahora sí camina. No, en medio de la tempestad Jesús te dijo: ven. La tempestad habrá, la tempestad pasará, momentos difíciles vendrán. Jesús siempre estará en medio de esa tempestad. Solo tenemos que tener nuestra mirada fija en Cristo. Y vamos a poder seguir adelante. No dudemos. Hermano, Jesús está en medio de la tempestad, pero Él está con nosotros. Lo que quiere Jesús es que no temamos. Podemos caminar sobre cualquier tempestad. Solo necesitamos tener fe.
no te angusties. Echemos sobre Jesús nuestras cargas y no dudemos. No dudemos. Amén. Amén, amada iglesia. Vamos a orar y vamos a terminar ese tiempo dándole gracias a Dios. Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy las gracias esta noche. Gracias, Señor, porque tú has, Señor, puesto en nuestro corazón. Bueno, has puesto en mi corazón esta noche en poder dar esta meditación hoy. Y has hablado a mi corazón, Señor. Has hablado a mi corazón que si tú has llamado a mi vida y me has dicho, ven, nunca nos llamas para fracasar. Nunca. Nos llamas con un propósito, no para fracasar. Solo tenemos que tener fe, confiar. Confiar que tú estás en medio de cualquier situación. Te amamos, Señor. Te amamos y confiamos en ti. Yo creo, Dios, que tú tienes en tus manos esta congregación. Tú tienes en tus manos a Emmanuel, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y gracias por esta hermosa congregación. Gracias por cada uno, Dios, por los jóvenes, por los niños, por los ancianos. Gracias, Dios, porque veremos, Señor, tu propósito cumplirse en esta iglesia. Porque veremos, Señor, tu propósito cumplirse en las familias, en los jóvenes, en los niños de esta iglesia. En el nombre de Jesús. Y no va a haber situación, Padre, que nos desespere. Vamos a confiar en ti. Amén y amén. Amén, amados. Gracias por unirte a nosotros esta noche. Gracias porque ha sido la palabra de Dios para nuestras vidas hoy. No te olvides que el día de mañana tenemos un tiempo de oración a las 6 de la mañana. También tenemos nuestro tiempo de oración el sábado, nuestro servicio, que ya pronto vamos a estar abriéndolo para que puedan venir. Y amados, adelante, adelante, que Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Que no te quepa duda de eso, amada iglesia. Dios está con nosotros. Dios te bendiga.